Les invito a que abramos nuestras Biblias en 1 Tesalonicenses 5. Hoy vamos a estar en la última porción de esta carta de Pablo, Silvano y Timoteo a los tesalonicenses. Y hoy vamos a estar hablando acerca precisamente de lo que Rudy oraba hace un momento, de la vida de la iglesia en comunidad. La vida de la iglesia como Dios nos la ha enseñado, como un anticipo de lo que sería la sociedad rescatada, restaurada, regenerada después de haber caído en su pecado. Y lo que hemos visto a lo largo de esta carta ha sido amor. Lo que destacó en los primeros capítulos era el amor que había entre Pablo, Silvano, Timoteo y esta iglesia de Tesalónica. Una relación de amor, una iglesia que daba evidencia de la obra de Dios en ellos. Era innegable la elección de estos hermanos de parte de Dios al ver cómo Dios obraba en ellos, en cómo recibían la palabra, no solo en cómo recibían la palabra, en cómo recibían a los que llevaban la palabra y cómo la palabra afectaba sus vidas de tal manera que ellos mismos después estaban llevando la palabra a otros, al punto de que cuando aún los apóstoles llegaban a ciertos lugares se daban cuenta, no, ya por aquí ya pasaron los tesalonicenses. Realmente ellos ya hicieron el trabajo. A ese punto. Esta era una iglesia reconocida por su gozo. Era una iglesia reconocida por su constante crecimiento espiritual, por imitar gozosamente al Señor y a sus apóstoles, por ser ejemplo para otras iglesias, a pesar de que estaban en medio de mucha tribulación. Era una iglesia que mostraba de manera evidente el amor a Dios y al prójimo, pero que aún así se le animaba a seguir creciendo en esa virtud. Era tal su amor por el prójimo que aún en aquellas áreas en las que ellos tenían ignorancia teológica, doctrinal, afectaba sus vidas. No sabían, por ejemplo, qué iba a pasar con sus seres queridos que habían muerto en Cristo. Y eso les dolía. Y tuvieron palabras de ánimo. Hoy, cerrando esta carta, vamos a ver cómo Pablo, Silvano y Timoteo los instan nuevamente, porque no es la primera vez, sino otra vez a esta vida en comunidad, con sus ancianos, viviendo como una familia, en la adoración, pero todo esto poniendo su confianza en que es Dios obrando en ellos. Así que antes de ir al texto, si me acompañan a orar, por favor. Padre Celestial, te damos gracias. Te damos gracias porque, aunque no lo merecemos, aquí estamos, Señor. Aunque no lo merecemos, nos has rescatado, nos has dado tu Santo Espíritu. Diste a tu Hijo por nosotros, Señor. Nos das tu palabra y nos das una iglesia de la cual ser parte, Señor. Y Padre Celestial, queremos suplicarte en esta tarde que nos ayudes, Señor. Porque en nuestro corazón hay pecado. En nuestro corazón está la raíz de todo pecado, de toda cosa que va en contra tuya. Ahí está, Señor. Pero a la vez queremos agradecerte porque no nos has dejado en manos de los deseos de nuestro corazón, sino que en tu gracia, Señor, nos estás llevando a crecer cada vez más en conocerte a ti y en conocer la gran necesidad que tenemos de ti, Señor. Ayúdanos esta noche, Señor, a ponernos bajo tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, vamos a leer a medida que vamos avanzando, ya que hoy tenemos una porción un poco más larga del Nuevo Testamento. Y vamos a comenzar con los primeros 2 versículos, donde nos dice: pero os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen en el Señor y os instruyen, y que los tengáis en muy alta estima con amor
por causa de su trabajo. Vivid en paz los unos con los otros. Dios ha provisto para la iglesia personas para que las alimente y para que las cuide. Dios ha provisto hombres para el cuidado de la iglesia. Y se nos dice aquí, Pablo, Silvano y Timoteo están instruyendo a la iglesia a que esta estima no venga por lo que ellos tienen, no venga por su título, no. Dice ahí que es por su labor, por su trabajo. En el contexto de la iglesia no se trata de, es que yo soy tal cosa. No, aquí en la iglesia no es un asunto de títulos. Es un asunto de títulos. Todos aquí tenemos el mismo título. Pecadores. Ese es mi título. Y el suyo también, hermano. Somos pecadores. Redimidos. Ese es nuestro título. Comprados por la sangre de Cristo Jesús. No somos más que otros. Ni menos tampoco. De repente, por la providencia de Dios, es posible que ambos estemos en la misma empresa y alguno sea jefe de otro. Pero eso no lo hace que sea superior, ni lo pone exento al mandato de considerar a los demás como superiores a ustedes mismos. No. Somos siervos de Dios. Hemos sido recibidos, aceptados para ser parte de su familia y de su reino. Y eso es lo que nos define. Esa es nuestra identidad. Nuestra identidad no es lo que hemos obtenido en este mundo. Es lo que Dios nos ha dado para la vida eterna. Eso define nuestra identidad. Y se está diciendo aquí que a estos hermanos que trabajan con diligencia entre vosotros y os dirigen al Señor y os instruyen, dice, ténganlos por muy alta estima. Por su trabajo. Por su trabajo. Y dice ahí literalmente, por causa de su trabajo. Ahora, muchas veces la labor dentro de la iglesia no se reconoce como labor. Se piensa que muchas veces trabajar en la iglesia es trabajar con una beca, en la que no hago nada y me pagan. Quiero decirles, hermanos, eso no es así. Eso no es así. Para empezar, porque la Biblia dice que no es así. La Biblia dice ahí, a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen al Señor y os instruyen. Solo ahí ya hay dos actividades. Dirigir la iglesia, lo cual no es poca cosa, es una carga grande. Y la otra cosa es instruir la iglesia. La tarea no es pararse aquí y ver qué se nos ocurre. Esa no es la tarea. A ver qué se me ocurre en la mañana del domingo y a ver qué se me ocurre en la tarde del domingo. Y también con los hombres, algo se nos va a ocurrir. Algo se nos va a ocurrir para hacer con las mujeres y en la reunión de oración. No, esa no es la tarea. Eso sería como decir que ser chef no es ser un trabajo. No es tener un trabajo. Y un chef tiene que conocer sus ingredientes. Y tiene que trabajar en preparar el plato para que sus comensales lo disfruten. El trabajo en la obra del ministerio tiene que ver con tomar la palabra de Dios y presentarla fielmente. En este caso, a veces no se disfruta por causa de nuestro pecado. Pero la Escritura lo señala como un trabajo. De hecho, Pablo, si revisamos en el capítulo 2, versículo 9, dice, porque recordáis, hermanos, nuestros trabajos y fatigas, como trabajando de día y de noche para no ser carga a ninguno de vosotros, os proclamamos el evangelio de Dios. Sí, es cierto, ellos trabajaron en hacer tiendas también, pero parte de ese trabajo era predicar el evangelio de Dios. Era anunciar el evangelio de Dios. Si vemos 1 Timoteo 5:17, un poquito más adelante,
nos habla y nos dice: los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Esto lleva un trabajo. Esto no se trata de venir aquí y prepararse 15 minutos antes para empezar a ver qué se le ocurre. Hay una responsabilidad como quien va a dar cuenta delante de Dios. La escritura misma en Santiago, si van a decir es mi libro favorito, es cierto, es uno de mis 66 libros favoritos. Sí. Santiago dice: no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que seréis juzgados con más severidad. Es algo de lo cual se ha de dar cuenta delante del Señor. Y dice ahí, de los que nos instruyen. No solo se refiere a la enseñanza, se refiere también al consejo. Consejo, el tiempo de consejería, no tiene algo que ver nada más con enseñanza doctrinal. No, a veces tiene que ver con cargar con pesos que otros también están llevando. También implica eso. No solo es consejería, también es advertencia. ¿Y a quién le gusta advertirle a alguien más? Hermano, si usted continúa en eso, generalmente cuando empezamos con esa frase, ya me cayó mal el hermano. ¿Sí? ¿Y quién es para amenazar? No, no es una amenaza, es una advertencia en base a la palabra de Dios. A veces implica una tarea incómoda, una tarea despreciable. ¿Y este hermano quién es para andarse metiendo en la vida, en mi vida? Hace 3 semanas estaba predicando que no se ha metido y ahora se está metiendo en mi vida. Porque hay criterios y vamos a verlos hoy. Es un trabajo que muchas veces incomoda, no solo al que escucha, sino también al que le toca hablar, pero que debe ser motivado por el amor al cuerpo de Cristo, a la iglesia. La Escritura nos enseña que son los principales llamados responsables de cuidar la iglesia, de cuidar la paz, de cuidar la unidad. Y por eso, precisamente, es que la sección esta termina diciendo: vivid en paz unos con otros. Pareciera que no tiene sentido, pareciera que esto es algo más, pero no. Es que es parte de la tarea de los ancianos también, velar por la paz, pero no solo es tarea de los ancianos, es parte del resultado cuando cada uno de nosotros hace su parte. Vivimos en paz, eso es lo que perseguimos. Una sociedad distinta, como nos decía Rudy hace un rato, en la cual podemos gozar de la paz mundial. No de la paz mundial como dice Miss Universo, no, de esa paz que solo Dios puede darnos a través del Evangelio, a través de Jesucristo. Eso implica una vida de comunidad. Esto es algo que yo no puedo vivir desconectado de los demás. Vivir en paz con todos. No me llevo con nadie y asunto resuelto. No, eso no es vivir con paz. Eso no es vivir en paz. Eso es no tener relaciones con nadie. Pero eso no tiene que ver paz. Puede ser un simple cese al fuego nada más. Es un llamado a hacer cada uno nuestra parte. No promoviendo divisiones, no serruchando el piso de los ancianos, no socavando la importancia de su tarea, sino amándoles y comprendiendo que no se trata de una tarea arbitraria, sino de una tarea del reino de Dios. ¿Saben? Incluso no es fácil predicar sobre los ancianos. Pero mi tarea es hablar la Biblia. Y si la Biblia lo dice, mi responsabilidad es decirlo. Ahora, no siempre nos va a gustar la manera en que somos guiados.
Hay ocasiones en que la tarea implica amonestar. Cuando se miran conductas pecaminosas, cuando se miran conductas que no son correctas. A veces esta tarea puede darse en medio de la predicación, en medio de la consejería. Ah, sí, en la mañana predicó de Samuel y era por mí, yo sé. No, hermano, si le caló simple y sencillamente porque Dios sabe cómo va a usar su palabra con cada uno de nosotros. Yo le decía a mi esposa esta tarde, siento que este pasaje me está pegando tan duro. Me está pegando tan duro. A mí. El asunto es que esta comunidad que aprende a vivir en paz implica que también nuestro orgullo va a estar siendo limpiado, nuestro pecado va a estar siendo quitado. Nuestro pecado va a estar quedando en manifiesto a la luz. Todo aquello que destruye la unidad, todo aquello que esté en contra del evangelio, queda expuesto a la luz cuando lo ponemos delante de la palabra. Y lo que está diciendo ahí es, esa es una tarea que Dios ha puesto. Estime la tarea, no por la persona. Estime la tarea porque es el diseño de Dios para su iglesia. Por el trabajo que conlleva. Por el resultado que se persigue. 2, familia. Y ese es el punto, familia. Veamos los versículos 14 y 15. Dice, y os exhortamos, hermanos, note cómo empieza con una nueva sección, vuelve a introducir el término hermanos, es decir, lo de vivir en paz era parte de lo anterior. Os exhortamos, hermanos, a que amonestéis a los indisciplinados, animéis a los desalentados, sostengáis a los débiles y seáis pacientes con todos. Mirad que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino procurad siempre lo bueno, los unos para con los otros y para con todos. Lo primero que quiero hacer notar aquí, familia, es, esta no es tarea solo de los pastores. Esta es tarea de todos nosotros. Ese es el diseño de la iglesia, un diseño de familia en que todos se cuidan. Tenemos responsabilidades, los unos para con los otros. Y si tenemos responsabilidades y no las queremos llevar a cabo, esa es la manera como resultamos siendo. Alguien que tiene una responsabilidad y no la quiere llevar a cabo, irresponsable. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Nuestra, todos juntos. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Dice ahí, amoneste a los indisciplinados, hermanos. ¿Verdad que no es tan fácil? Pero es nuestra tarea, es la de todos nosotros. Llame la atención, cuando dice amoneste a los indisciplinados, es llame la atención de aquellos que viven desordenadamente, de los desobligados, de los perezosos. Llame la atención. No como quien quiere ponerse sobre el hermano, no, como quien quiere cuidar al hermano. No como quien quiere decir, yo soy superior porque yo, no, como quien ama a su hermano. Dice ahí, anime al desalentado. Hermano, ¿y cómo nos damos cuenta cuando alguien está desalentado? Eso implica relaciones. Eso implica que usted tiene la voluntad, el deseo de conocer a sus hermanos. Mire a su alrededor, por favor, hagamos el ejercicio. Mire a su alrededor. ¿De cuántos usted no conoce el nombre? ¿Y de cuántos alrededor usted no conoce el nombre porque no le ha dado la importancia que amerita? ¿Cómo se sentiría usted si los de su propia casa no conocieran su nombre?
Yo le digo mamá, pero yo no tengo ni idea cómo se llama. ¿Mm? ¿Eso es lo normal? ¿Esa es la vida normal de la iglesia? No, hermanos. Esa no es la vida normal de la iglesia. Eso se llama no amar la iglesia. Y para que nosotros podamos animar a los desalentados, no solo hemos de conocerles, hemos de saber que están pasando por situaciones difíciles también. Hemos de saber que de repente algunos están pasando por situaciones de sufrimiento, de persecución, de soledad. Eso implica conocernos. Dice que sostengáis a los débiles. Débiles puede ser física, moral, espiritualmente. Pero eso implica otra vez relación, familia. Dice ahí que seáis pacientes con todos. Hermanos, ser pacientes con todos no es fácil, ¿sabe? Hay personas con las que a veces quisiéramos no tener paciencia. Es que me saca de mis casillas, decimos. A veces decimos cosas peores. Pero el llamado aquí es ser paciente, no con algunos, es con todos. Y eso implica, hermanos, eso implica que yo entiendo que no todos avanzamos al mismo ritmo. Y a veces nosotros queremos ponernos como el estándar para los demás. Es que no avanza como yo. Es que, perdón, hermano, pero usted no es el estándar. Usted no es el estándar se llama Cristo Jesús y Él es paciente para con todos. Él es manso y humilde. Ser paciente para con todos implica que no me voy a rendir ante mi hermano. Pero no que no me voy a rendir en orgullo, es que no me voy a rendir de amar a mi hermano. Que voy a perseverar en amar a mi hermano, en servir a mi hermano. Esa es la vida de comunidad a la que somos llamados. Ser paciente con mi hermano significa, hemos hablado varias veces del Gesed de Dios, ese amor inagotable. Eso significa ser paciente con mi hermano, que empiezo a vivir, a expresar a los demás ese Gesed, ese amor inagotable. Que ese amor que llamamos ágape en el Nuevo Testamento, empezamos a manifestarlo para con los hermanos. Pero es que eso no es fácil. No, es que nadie dijo que era fácil. Es imposible. Solamente es posible si es Dios transformando nuestra vida. Solamente así es posible. Dice, mirad que ninguno devuelva al otro mal por mal. ¿Cómo nos damos cuenta de esto sin una vida de comunidad, hermanos? ¿Cómo nos damos esto sin tener la apertura para recibir amonestación cuando yo estoy devolviendo mal por mal? Esto necesita que yo me abro a ustedes también. Y que estoy dispuesto a escucharlos a ustedes cuando me digan, Josué, yo pienso que estás actuando mal para con José. Yo pienso que estás actuando mal para con Ramón. Implica que estoy abierto a escuchar también. Cuando ustedes vengan y me digan eso. Implica que no vivo hermético o selectivo. Que amo a mi familia. Sino procurad siempre lo bueno los unos para con los otros. Los unos para con nosotros. ¿Puedes coger con quiénes? No, dice ahí para con todos. Así termina el versículo 15. Para con todos, dice. Esto no se trata de avergonzar a mi hermano. Ok, voy a ayudar a mi hermano. Es que hermano, usted es bien bruto, fíjese. No se trata de avergonzar al hermano. Se trata de ser un instrumento en las manos de Dios para el cambio en su hermano.
Así como Dios ha usado a otros para cambiar su vida, que usted sea un instrumento en las manos de Dios para que su hermano crezca. Un instrumento de amor, de paciencia, de misericordia, de bondad. Y esto es imposible, hermanos, sin que funcionemos como una familia, sin que funcionemos como una vida en comunidad. Pero Josué, usted hace algunas semanas predicaba que yo no tengo que andar siendo metido en la vida de los hermanos. Sí, veamos el pasaje nuevamente, capítulo 4, versículo 11, dice, y a que tengáis por vuestra ambición, dice, y a que tengáis por vuestra ambición el llevar una vida tranquila, ¿y qué dice después? Y que os ocupéis de vuestros propios asuntos. Sí, la Biblia nos llama a no ser metidos en los propios asuntos de los demás. Pero hay algo en lo que nosotros no podemos taparnos los ojos nada más, y es aquello que tiene que ver con la vida en comunidad. La vida en comunidad. Yo sería un metido si le dijera, Emilio, ese color de camisa no le queda muy bien. ¿Y a usted qué le importa? ¿Qué me importa a mí el color de camisa que le escoja? Y no es cierto, Emilio, le queda muy bien, mi hermano. Sí. ¿Y qué si estoy siendo grosero? ¿Qué si el hombre tenía mala la lavadora y era la única que tenía para hoy? O aún se la puso sucia porque no tenía otra. Pero aquí está hoy. Valorando más la palabra de Dios que la comodidad social de una camisa limpia. En ese sentido, no seamos entrometidos en la vida de los demás. Pero necesitamos ser abiertos a la corrección, a la amonestación. A que alguien pueda acercarse y decir, hermano, mostró un poco de rudeza para con su esposa. Hermano, notamos que es difícil acercarse a usted, que queremos visitarle o queremos invitarle a nuestra casa. Hermano, tengo meses aquí y no conozco su nombre todavía. ¿Cómo puedo orar por usted? Eso no es ser entrometido, hermanos. Eso es ser familia. Eso es ser familia. Para no ser entrometido, yo necesito asegurarme que no estoy procurando satisfacer mis propios deseos y curiosidades. Ay, hermano, ¿y usted por qué tal cosa? Y de repente, lo único que estoy buscando satisfacer es mi curiosidad. Si usted está buscando satisfacer su curiosidad, está haciendo las preguntas equivocadas, preguntas pecaminosas. Eso sería ser entrometido. Pero si usted está buscando el bien de su hermano, usted se va a enfocar en la unidad y la paz de la iglesia. Recuerde, hermanos, vimos en este mismo capítulo, en el versículo 5, somos hijos de la luz. Entonces, en nuestro trato con los demás, no actuemos como hijos de las tinieblas, sino como hijos de la luz. Por último, casi último, versículos 16 al 22 y 25 y 27, dice, los voy a leer de corrido.
Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, antes bien examinadlo todo cuidadosamente, retened lo bueno, absteneos de toda clase de mal. Eso fue el 22, 25. Hermanos, orad por nosotros, saludad a todos los hermanos con beso santo. Os encargo solemnemente por el Señor que se lea esta carta a todos los hermanos. Hermanos, todas estas instrucciones parecieran estar desconectadas. Pareciera que fueron instrucciones así que solo las tiró, pero yo quiero decirles, hay un contexto en el que todas estas instrucciones encajan bien. Y es el contexto de la adoración. Es el contexto en el que la familia de la fe está junta. De hecho, hay algunos ahí que son imposibles de hacer a menos que estemos juntos. Pensémoslo. Cuando dice no menosprecies las profecías, no está hablando aquí de que ahora tenemos al profeta. No. La profecía tuvo una función fundacional para la iglesia. Pero cuando vemos 1 Corintios 14 y vemos la definición de profecía que está en el 3, nos ayuda a entender por qué los puritanos entendían la profecía del Nuevo Testamento como la predicación. Siempre los profetas lo que hicieron fue anunciar la palabra de Dios. Y es justo lo que dice 1 Corintios 14, 3. El que profetiza anuncia la palabra de Dios delante de los hombres para exhortación, edificación y consolación. No menosprecies la predicación. Eso no se hace solo, hermanos. Eso implica una iglesia. A menos que uno se predique solito. Saludar a los demás con un beso santo. No encontraría una manera en que usted pueda obedecer esto estando solo. Leer la carta a todos los hermanos. ¿A cuáles si estoy solo? Esto implica una vida de comunidad. Y esto lo podemos ver, todos estos mandatos los podemos ver en el contexto de la adoración. Las instrucciones podrían obedecerse perfectamente en el culto. Gozándose, orando unos por otros, no apagando el espíritu, no siendo estorbo para la obra de Dios en nosotros, ni en la de otros tampoco. El pasaje nos habla de gozarse, de orar, nos habla de gratitud. ¿No es eso lo que hablan los salmos, hermanos? Y los salmos eran instrumentos, eran cantos para la adoración. Así que sí, todo esto encaja perfectamente en la adoración de la iglesia. Ahora, esta vida en comunidad, hermanos, no es fácil. Por eso necesitamos depender de Dios para eso. Miren lo que dice el versículo 23, 24 y el 28 también. Y que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Esto concuerda, hermanos, con el llamado a vivir en paz, a ser pacientes unos con otros. Esto implica reconocer que el Señor aún no ha terminado la obra ni en mí ni en ustedes. Que el Señor sigue trabajando. Esto implica no rendirme al llamado a amar a mi hermano, ni al llamado de amar a Dios también. Que nuestra confianza no está puesta en la capacidad de mi hermano de crecer espiritualmente por sí solo, sino en Dios, que es el que da el crecimiento. Esta vida en comunidad es imposible. Esta vida de familia es imposible que la logremos por nosotros mismos. Es por eso que esta vida no la vamos a ver, como decía bien Rudy al inicio, allá afuera en la calle. Pero sí es posible aquí por la obra del Espíritu Santo.
Sí, es posible aquí por la obra transformadora de la palabra de Dios, por la obra redentora de Cristo Jesús, por la buena voluntad del Padre para nosotros. Aquí sí es posible. Por eso nuestra confianza no está puesta en hombres, está puesta en Dios. Terminemos, hermanos. ¿Qué hay aquí para nosotros? Ya ha habido bastante, pero vamos a puntualizar 3 cosas. Somos una familia. Somos la familia de la fe y como de familia somos llamados a cuidarnos unos a otros. Esto no nos faculta a ser irrespetuosos en lo que respecta a las libertades o a la carencia de libertades de los hermanos. Somos llamados a amarnos y a respetarnos. Somos llamados a trabajar juntos por la unidad. Somos llamados a trabajar juntos por la paz de la iglesia. Somos llamados a no ser ermitaños ariscos de la iglesia, sino hermanos amorosos, pacientes, misericordiosos y humildes los unos para con los otros. A eso somos llamados. Recordando que el estándar no soy yo, ni ninguno de nosotros, es Cristo Jesús. Y fue Él el que se acercó a nosotros. 2, hay cosas que son imposibles obedecer sin la iglesia. ¿Queremos honrar a Dios? ¿Queremos ser obedientes a Dios? Necesitamos la iglesia. La necesitamos. Pablo, Silvano y Timoteo martillaron esto a lo largo de toda la carta. No sé si le prestaron atención, pero en toda la carta estuvieron martillando esto. Así que, hermanos, aprendamos a amar la iglesia en la que el Señor nos ha puesto. Aprendamos también a dejarnos amar por la iglesia en la que el Señor nos ha puesto. Por último, este es un llamado a alabar a Dios y a vivir en gratitud a Dios por su obra en nosotros. Cuando vemos las actitudes de los tesalonicenses para con Dios, cuando vemos las actitudes de los tesalonicenses para con los ministros de la iglesia, para con la palabra, para con otros, nos damos cuenta que no había manera de negar la obra de Dios en ellos. Eso no solo sucedía hace 2000 años, hermanos. Esa misma realidad está para nosotros hoy. Porque eso no dependía de los tesalonicenses, es la obra de Dios. Humillémonos delante de Dios. Pablo, Silvano y Timoteo daban gracias a Dios por la vida de los tesalonicenses. Noten que daban gracias a Dios por la vida de los tesalonicenses, no a los tesalonicenses. Porque era resultado de la obra de Dios en ellos. Y nosotros, hermanos, estaríamos robando gloria a Dios si pretendemos que nuestro crecimiento espiritual se deba a quienes somos y no a lo que recibimos de parte de Dios. Y al mismo tiempo estaríamos poniendo en tela de duda nuestro propio crecimiento espiritual. Es Él quien nos ha santificado para Él. Es Él el que nos ha puesto aparte para su gloria. Así que vivamos agradecidos por eso. Padre Celestial, gracias te damos, Señor. Porque no podemos solos. Y has provisto, Señor, de tu Santo Espíritu, de tu palabra, de la iglesia, Señor, de los dones que otros hermanos tienen y que nosotros no. Has provisto, Señor, de hermanos transformados y en proceso de seguir siendo transformados. No nos has puesto, Señor, en el mundo. Nos has rodeado de hijos de luz que también luchan como nosotros y por eso son también llamados a ser comprensivos, Señor, y amorosos. Así como Cristo Jesús, nuestro sumo sacerdote, es comprensivo porque lo sujetaste y se sujetó a sí mismo a humanidad y aún, Señor, está sujeto a las mismas debilidades que nosotros, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque el estándar no está puesto en criaturas caídas, sino en nuestro hermano mayor, Cristo Jesús, quien es nuestro Rey, el que venció por nosotros, en quien está puesta nuestra esperanza, quien dirige esta familia, Señor.
para tu gloria. Es en su nombre que oramos. Amén y amén.